Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermana sedujo a mi novio en acción de gracias y mi padre la defendió. Años después, el regalo de mi abuelo fue la mejor venganza. Este mes celebré mi boda con Zack, el amor de mi vida. En vez de estar disfrutando de nuestra luna de miel como cualquier pareja recién casada, me encuentro aquí en Reddit, buscando consejos porque la situación con mi padre se ha vuelto insoportable. Me pregunto si realmente soy yo quien está equivocada en todo esto. Para entender la situación, necesito contarles desde el principio. Todo comenzó cuando decidí no invitar a mi padre a llevarme al altar en mi boda. Aunque suene como una decisión drástica, hay una historia complicada detrás. Mi madre falleció durante mi nacimiento debido a complicaciones y una pérdida severa de sangre. Mi padre ni siquiera estaba presente, se encontraba en un viaje de trabajo. Cuando regresó, se encontró con la noticia devastadora de que su esposa había fallecido, dejándole solo conmigo, una bebé que, en su mente, era la responsable de la muerte de su amada esposa. Este evento marcó el tono de toda nuestra relación. Comprendo que perder a mi madre de esa manera debió ser devastador para él, pero su dolor se transformó en un resentimiento constante hacia mí. No era algo sutil, se manifestaba claramente en su forma de tratarme. Siempre sentí que cargaba con la culpa de algo que estaba completamente fuera de mi control. Mi hermana Mary, que es 4 años mayor que yo, me contó que durante mis primeros años, mi padre ni siquiera podía mirarme. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar que yo le recordaba demasiado a mamá, y que eso le resultaba insoportable. Contrató a una niñera de tiempo completo para cuidarme, manteniéndome prácticamente alejada todo el día. Crecí sintiéndome no deseada y abandonada. Mientras otros niños tenían padres cariñosos, el mío actuaba como si yo apenas existiera. Mary siempre fue la favorita de papá. Esto no es solo mi percepción, es algo que ambas hemos reconocido a lo largo de los años. Mi padre ni siquiera intentaba disimularlo. Le daba toda su atención y cuidados de formas que yo solo podía imaginar. Ella era su niña perfecta, mientras que yo era simplemente la que existía en el fondo. Cuando tenía alrededor de 10 u 11 años, me convertí en la sirvienta de la familia. Papá me ordenaba hacer todas las tareas domésticas mientras que Mary estaba exenta de cualquier responsabilidad. Su justificación era que Mary necesitaba concentrarse en sus estudios, y no debía distraerse con tareas domésticas. En cambio, me decía que yo necesitaba aprender estas cosas, porque no era tan buena en los estudios como Mary, y probablemente terminaría siendo ama de casa. Era injusto, pero mis quejas solo resultaban en amenazas de castigos o de quitarme el teléfono. Si necesitaba algo nuevo, ya fuera ropa o un libro, siempre me decían que era un gasto innecesario. Mientras tanto, Mary recibía todo lo que deseaba sin cuestionamientos. Si me quedaba varada en algún lugar y necesitaba que me recogieran, papá se negaba rotundamente y me decía que me las arreglara sola, incluso si significaba caminar a casa. Pero si Mary necesitaba transporte, sin importar la distancia, papá dejaba todo para ayudarla inmediatamente. La situación empeoró cuando Mary comenzó a aprovechar el favoritismo de papá para hacerme la vida más difícil. Si algo se rompía en casa, inmediatamente me culpaba, sabiendo que papá siempre tomaría su palabra sobre la mía. Incluso usaba mi amor por las artes y las manualidades para burlarse de mí, llamándome infantil y perdedora frente a papá, quien se unía a sus burlas en lugar de defenderme. Cuando intentaba defenderme o discutir con papá, Mary siempre intervenía para apoyarlo, pintándome como una niña irrespetuosa y problemática. Una vez, durante una discusión particularmente intensa, llegó a decir que mamá se habría avergonzado de haberme dado a luz, y que deseaba que yo hubiera muerto en lugar de ella. Escuchar eso de tu propia hermana, junto con el silencio cómplice de tu padre, te enseña a vivir con una culpa constante y a guardarte todo para ti misma. Como resultado, aprendí a ser extremadamente cautelosa alrededor de ambos. Me sentía como si caminara sobre cáscaras de huevo, siempre alerta para evitar cualquier cosa que pudiera provocar sus críticas o castigos. Estaba exhausta de que me culparan por la muerte de mamá. Cuando finalmente tuve la oportunidad de ir a la universidad, me fui sin mirar atrás. Conseguí mi propio trabajo y logré mantenerme por mi cuenta. Por primera vez, sentí lo que era la libertad, poder vivir mi vida sin la sombra constante de mi padre y mi hermana. Después de mudarme, mi relación con papá mejoró ligeramente, no porque nos volviéramos más cercanos, sino porque la distancia física hacía más fácil evitar los conflictos. Mientras tanto, Mary nunca buscó un trabajo estable y continuó viviendo con papá sin pagar renta. Aunque ella decía que era su estrategia para ahorrar dinero, yo sabía que simplemente disfrutaba siendo mimada por papá, quien estaba feliz de mantenerla dependiente de él. Las cosas tomaron un giro dramático durante una visita de Acción de Gracias. Papá me había invitado junto con mi entonces novio a pasar las festividades en su casa. Aunque no estaba entusiasmada, acepté por cortesía,
Planeamos quedarnos solo 3 noches antes de ir con la familia de mi novio, donde el ambiente era más acogedor. Desde el momento en que Mary conoció a mi ex, su comportamiento fue completamente inapropiado. No paraba de coquetear con él, haciéndole cumplidos constantes mientras me menospreciaba sutilmente, diciendo cosas como que nunca pensó que su patito feo, de hermana, conseguiría a alguien como él. Me sentí ofendida, pero no quería crear una escena. Su comportamiento empeoró cuando comenzó a encontrar excusas para tocarlo, roces accidentales en su brazo, inclinándose demasiado cerca, palmadas juguetonas en su hombro. Era incómodo y completamente irrespetuoso. Intenté manejar la situación maduramente. La llevé aparte y le pedí amablemente que moderara su comportamiento, explicándole que podría estar incomodando a mi novio. Pero Mary, fiel a su estilo, descartó mis preocupaciones, diciendo que estaba exagerando y actuando celosa. Esa noche, después de la cena, papá se fue a su habitación, y nos quedamos los 3 viendo una película. Lo que debería haber sido una noche tranquila se convirtió en otra situación incómoda. Mary no dejaba de jugar y pelear con mi ex como una niña, empujándolo y bromeando, invadiendo constantemente su espacio personal. Lo peor era que mi ex parecía disfrutar de la atención. Aunque no respondía abiertamente a su coqueteo, tampoco hacía nada para desalentarlo. Me sentí completamente excluida, como si fuera la tercera rueda entre mi propio novio y mi hermana. Era humillante. Finalmente, no pude soportarlo más. Agotada emocional y físicamente, me disculpé y subí a dormir, dejándolos solos para terminar la película. Esperaba que mi novio me siguiera pronto, pero nunca lo hizo. A la mañana siguiente, me desperté temprano y noté que algo andaba mal. Mi ex no había dormido a mi lado. Preocupada y con un mal presentimiento, bajé a buscarlo. No estaba en el sofá. Con el corazón latiendo fuertemente, me dirigí a la habitación de Mary. Al abrir la puerta, mis peores temores se confirmaron. Mi ex y mi hermana estaban dormidos juntos en la cama, medio desnudos, con 2 botellas de vino vacías y copas en el suelo. Me sentí físicamente enferma. No pude contener mi rabia. Grité, despertándolos sobresaltados. Comencé a arrojarles almohadas mientras mi ex balbuceaba disculpas, culpando al alcohol y diciendo que había sido un error. Sus excusas solo me enfurecieron más. La embriaguez no justifica la traición. Lo que más me dolió fue la reacción de Mary. No se disculpó ni mostró el menor remordimiento. En cambio, tuvo la audacia de gritarme por invadir su privacidad, y me ordenó salir de su habitación para que pudiera vestirse. Su arrogancia y su intento de voltear la situación contra mí me dejaron sin palabras. Cuando le conté a papá lo sucedido, esperaba al menos algo de apoyo o indignación de su parte. Al principio pareció horrorizado, pero rápidamente cambió su tono. Me dijo que, aunque no apoyaba las acciones de Mary, no iba a interferir porque ambos eran adultos, y podían hacer lo que quisieran. Trató la traición como si fuera un simple error que podía ignorarse. Peor aún, intentó culparme a mí. Según él, yo debería haber sido más cuidadosa con el tipo de hombre que traía a la familia. Sugirió que era mi culpa por no haber previsto la falta de carácter de mi ex, o por haberlo puesto en el camino de Mary. Era como si estuviera en una realidad alternativa donde yo era responsable de su traición. Sus comentarios me hicieron cuestionar mi cordura. Mary no era una víctima inocente, había perseguido activamente a mi ex sabiendo cuánto me lastimaría. Sin embargo, papá minimizó completamente su papel, casi absolviéndola mientras me culpaba a mí. Una vez más, se negaba a responsabilizar a Mary por sus acciones, sin importar cuán crueles fueran. Terminé inmediatamente con mi ex. No había vuelta atrás después de semejante traición, especialmente con mi propia hermana. También corté todo contacto con Mary, quien nunca mostró arrepentimiento. Al contrario, convirtió la situación en algo de qué presumir, contándole a nuestros primos cómo me había robado el novio en una noche y jactándose de que él supuestamente le había dicho que era mejor en la cama que yo. Era vil y humillante, y ella lo contaba con orgullo, como si lastimarme fuera un logro para ella. Mi relación con papá también se destruyó. Su negativa a responsabilizar a Mary y su decisión de ponerse indirectamente de su lado fue el colmo. Corté toda comunicación con él, aunque ocasionalmente intentaba contactarme para suavizar las cosas. Sin embargo, todo cambió inesperadamente cuando papá tuvo un grave problema de salud a principios de este año. Aunque los médicos lograron salvarlo, quedó débil y necesitado de cuidados. A pesar de todo el dolor y el resentimiento, fui yo quien dio un paso adelante para ayudarlo. No lo hice por obligación, sino porque tenía los medios y el corazón para hacerlo. Ya había perdido a mi madre y, a pesar de todo, no quería perder a mi padre también. Me encargué de muchas responsabilidades durante su recuperación.
Pagué las facturas médicas que su seguro no cubría y contraté a un cuidador para asegurar su comodidad y recuperación en casa. No fue fácil, pero sentí que era lo correcto. Mary, por su parte, apenas ayudó. Su salario no le permitía contribuir significativamente, y tampoco parecía particularmente interesada en hacerlo. Me dejó manejar todas las responsabilidades. Durante este tiempo, papá pareció finalmente abrir los ojos a la realidad. Se dio cuenta de cuánto lo estaba cuidando mientras Mary no hacía nada. Sorprendentemente se disculpó conmigo. Reconoció cómo me había tratado durante mi crianza, cómo había fallado en estar presente para mí, y cómo había permitido las acciones hirientes de Mary. Por primera vez, sentí que realmente veía el dolor que me había causado. Fue un momento sanador que, aunque no borraba todo el pasado, abrió la puerta para reconstruir nuestra relación. Comenzamos a hablar más y, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Así que cuando empecé a planear mi boda, invitar a papá parecía lo correcto. Nuestra relación estaba mejorando lentamente y, a pesar de todo, quería que estuviera presente en un momento tan importante. Sin embargo, invitar a Mary estaba fuera de discusión. Nunca se había disculpado ni mostrado remordimiento por sus acciones. No teníamos relación y quería mantenerlo así. Pero papá, tal vez animado por nuestra renovada conexión, comenzó a presionar para que invitara a Mary. Insistía en que había cambiado y merecía una segunda oportunidad. Le pregunté directamente por qué, si realmente había cambiado, no se había puesto en contacto conmigo para disculparse. Una disculpa no parecía mucho pedir si estaba verdaderamente arrepentida. Sin embargo, en lugar de entender mi punto de vista, papá se mantuvo firme, diciendo que debería dejar el pasado atrás y no presionar a Mary por una disculpa. Argumentó que habían pasado años desde el incidente con mi ex y que mi boda era la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo. No podía creer que me pidiera esto. Después de todo lo ocurrido, después de todo el daño que Mary había causado, quería que simplemente perdonara y olvidara sin siquiera un reconocimiento de su parte. Era otro ejemplo de él excusando su comportamiento mientras esperaba que yo tomara la iniciativa. Pero esta vez me mantuve firme y me negué. Si Mary quería hacer las paces, el primer paso era una disculpa. Hasta entonces, no tenía lugar en mi vida, mucho menos en mi boda. Fue entonces cuando mi padre me dio un ultimátum: si Mary no era invitada, él no asistiría ni me llevaría al altar. Incluso trató de manipularme diciendo que la gente hablaría mal de mí si no tenía a mi familia a mi lado en un día tan importante. Me di cuenta de que era otra forma más de tratar de controlarme y hacerme sentir culpable para que hiciera lo que él quería. Pero esta vez no iba a ceder. Por eso decidí desinvitarlo por completo. Si no podía respetar mis decisiones, no merecía ser parte de mi día especial. En su lugar, le pedí a mi abuelo paterno que me llevara al altar. Cuando le expliqué la situación a mi abuelo, aceptó inmediatamente. Se sintió honrado de asumir ese papel, y no dudó en expresar su decepción por el comportamiento de mi padre. Mi abuelo, como muchos otros en la familia, conocía bien el favoritismo de mi padre y cómo me había culpado toda la vida por la muerte de mi madre. Estaba profundamente decepcionado de que, incluso ahora, mi padre no hubiera cambiado realmente. Mi boda fue hermosa. Mi abuelo me llevó al altar con orgullo y celebramos rodeados de personas que genuinamente se preocupaban por mi felicidad. Fue el nuevo comienzo que siempre había soñado, lleno de amor y apoyo verdadero. Pero mi padre, como era de esperarse, no dejó las cosas así. Después de la boda, cuando se enteró de todo lo que había pasado, hizo un escándalo enorme. Me llamó furioso, diciendo que no podía creer que hubiera seguido adelante con la boda sin él. Me confesó que había esperado que yo cediera y lo invitara de nuevo. Estaba especialmente molesto porque le había pedido al abuelo que tomara su lugar, insistiendo en que el abuelo no tenía derecho a llevarme al altar. Sin embargo, lo que realmente enfureció a mi padre fue el regalo de bodas que recibí del abuelo. Durante la recepción, mi abuelo, quien había sido tan comprensivo y solidario durante todo este proceso, hizo un anuncio sorpresa. Declaró que me estaba regalando su casa de vacaciones, diciendo que quería que mi esposo y yo creáramos nuevos recuerdos allí. Fue completamente inesperado y me sentí abrumada de gratitud. El abuelo me dijo que, entre Mary y yo, él creía que yo era quien realmente valoraba el significado de la familia y los recuerdos que venían con la casa. Sabía que yo la atesoraría y cuidaría tanto como él lo había hecho. Su gesto significó todo para mí, pero ha enfurecido a mi padre. Como único hijo del abuelo, mi padre siempre había dado por sentado que heredaría todo, incluyendo la casa de vacaciones. Ahora que me ha sido regalada a mí, ve esto como una traición personal. Desde la boda, tanto mi padre como Mary no han parado de acusarme de robarles la casa de vacaciones. Insisten en que es el derecho legal de mi padre heredarla por ser el único hijo del abuelo, y han estado presionándome para que se la devuelva. Las acusaciones son tan injustas como ridículas.
Mary, predeciblemente, ha sido la más vocal, azuzando a mi padre y pintándome como una oportunista que manipuló y se aprovechó de la generosidad del abuelo. Entonces, ¿soy yo la del problema? Actualización 1. Quiero responder algunas preguntas frecuentes que me han estado haciendo. Muchos me han preguntado si mi hermana está casada. No, Mary sigue soltera. No le gustan las relaciones serias y nunca mantiene una relación por mucho tiempo. También me han preguntado por qué mi hermana, siendo adulta, sigue viviendo con mi padre. La razón es simple, Mary es la consentida de papá, y él es su red de seguridad. Siempre han tenido una relación de dependencia mutua que parece funcionar para ellos. A mi padre le encanta mimarla sin límites. Mientras yo me he esforzado por ser independiente, Mary sigue dependiendo de papá para todo. No tiene un trabajo estable ni ahorros. Sobre por qué mis abuelos no intervinieron antes con mi padre. En realidad sí lo hicieron. Mis abuelos siempre han estado presentes en mi vida y me han ayudado tanto como han podido. Intentaron hablar con mi padre varias veces, pero él nunca cambió. Al final, no era responsabilidad de ellos criarme, sino de mi padre. Él debería haber dado la cara y sido el padre que yo necesitaba. Entiendo que estaba de duelo y que perder a mi madre fue devastador, pero eso no justifica su negligencia o su favoritismo. Como niña, solo sentía que no era querida ni deseada. Mi padre era el adulto, el padre, y debería haber superado su dolor para cuidarme. También me han preguntado si mi padre ha salido con alguien después del fallecimiento de mi madre. No, ha permanecido soltero todos estos años. Todavía llora la pérdida de mi madre hasta hoy. Creo que nunca ha superado realmente su muerte. Actualización 2. Hoy finalmente me reuní con mi padre. Después de semanas de llamadas y mensajes insistentes, decidí que era mejor vernos cara a cara y terminar con todo este drama. Durante nuestro encuentro, fui directa y le dije que no iba a entregarle la casa de vacaciones, y que necesitaba aceptar que no tenía derecho a heredarla. El abuelo me la había dado como regalo y su decisión era definitiva. Como era de esperar, mi padre reaccionó mal. Me llamó egoísta y manipuladora, acusándome de robarle algo que legítimamente le pertenecía. Me dijo que ya le había quitado demasiado a lo largo de los años, y que ahora parecía haberle arrebatado otra cosa más. Sus palabras no me sorprendieron, pero aún así dolían. En ese momento, lo miré directamente a los ojos y le pregunté, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué te he hecho? Mi pregunta pareció descolocarlo. Lo vi dudar, pero insistí. Le dije que siempre había sabido que me culpaba por la muerte de mi madre, pero ¿era esa la única razón de su odio? Le recordé que yo era solo una bebé cuando mamá murió, así que ¿qué esperaba que hiciera para salvarla? Yo era inocente, y si alguien debía sentirse culpable, era él por no estar presente cuando ella más lo necesitaba. Él debería haber estado con mi madre en lugar de estar en un viaje de trabajo. Le expliqué que no era justo que siguiera proyectando su culpa y dolor sobre mí. No fue mi culpa, y nunca lo había sido. Sin embargo, había pasado toda mi vida castigándome por algo que estaba fuera de mi control. Podía sentir el peso de mis palabras en el ambiente. Al principio, mi padre intentó evadir una respuesta directa, pero insistí y le dije que esta era su oportunidad de finalmente decir lo que pensaba de una vez por todas, que lo sacara todo. Fue entonces cuando finalmente admitió la verdad. Me confesó que nunca quiso un segundo hijo, y que cuando mamá quedó embarazada de mí, él se opuso. Me explicó que, aunque los médicos advirtieron sobre los riesgos, mamá había insistido en tenerme, y él le había sugerido abortar. Al final, fue decisión de ella y él no pudo hacer nada al respecto. Así que cuando ella murió al darme a luz, me culpó por quitársela. Me dijo que durante años, deseó que yo nunca hubiera nacido, y que mientras crecía y me parecía más a ella, solo lo hacía extrañarla más. Mi corazón se rompió mientras lo escuchaba. Me dijo que solo después de que lo cuidé este año durante su problema de salud, se dio cuenta de que yo también era como mamá en otras formas, especialmente en lo cariñosa y generosa que soy, igual que ella. Fue entonces cuando empezó a sentir una inmensa culpa, y por eso se disculpó conmigo. Me dijo que realmente lamentaba cómo me había tratado, pero que simplemente no podía evitarlo ya que mi hermana era más fácil de tratar que yo. Reconoció que Mary nunca le recordaba a mamá. Ella era más como él y nunca lo hacía enfrentar su propio dolor. Luego me explicó cómo había esperado que mi boda pudiera arreglar todo. Quería que nos presentáramos como una familia unida, pero cuando no invité a Mary y lo desinvité a él, según él, yo lo había arruinado todo. Me dijo que pedirle al abuelo que me llevara al altar fue la mayor traición que podría haberle hecho, y que lo había privado de su experiencia como padre. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que me había hecho pasar, todavía tenía el descaro de culparme. Era como si yo fuera quien lo había lastimado cuando todo lo que siempre hice fue intentar sanar una relación que nunca fue recíproca.
Me burlé de sus palabras, sintiéndome enojada y entumecida al mismo tiempo. Le dije que claramente nunca iba a ser suficientemente buena para él. Que siempre iba a ser el chivo expiatorio de la familia sin importar qué. A estas alturas, ya estaba cansada de intentar arreglar las cosas con él. Ya no merecía mi esfuerzo ni mi cuidado. Le advertí que si volvía a estar en el hospital, no esperara que yo pagara sus facturas médicas o lo ayudara más. Que mejor confiara en su preciosa hija Mary, quien ni siquiera puede manejar sus propias finanzas cada mes. También le recordé que el abuelo me había dado la casa de vacaciones por voluntad propia. Le dije que si tenía algún problema con eso, lo hablara con el abuelo porque yo ya estaba cansada de explicarme o justificar mis acciones. Mi padre intentó seguir discutiendo, pero me fui rápidamente porque estaba harta de escucharlo. Desde entonces no ha parado de llamarme, pero ni siquiera me he molestado en contestar. A estas alturas, simplemente estoy cansada de su presencia tóxica y quiero concentrarme en mi matrimonio. Durante todo esto, mi esposo, Zach, ha sido un apoyo increíble. Él entiende los problemas de mi familia y está a mi lado. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Incluso después de nuestra conversación, mi padre no se ha rendido en sus intentos de hacerme sentir culpable. Ha seguido enviándome mensaje tras mensaje lleno de disculpas, tratando de hacerme cambiar de opinión sobre todo. Se ha disculpado por cómo me trató y por las cosas que dijo, esperando que yo me ablande y reconsidere mi decisión de cortar la relación con él. Me ha dicho que realmente me necesitará a su lado cuando esté enfermo en el futuro. Que soy la única en quien puede confiar lo suficiente para cuidarlo. Pero no importa cuántas veces lea sus mensajes, nada cambia. Sus palabras se sienten vacías. Es demasiado poco y demasiado tarde. Sus disculpas son solo otro intento de recuperar el control, y ya no me lo creo más. Mientras tanto, Mary me envió un largo mensaje furioso culpándome por todo. Me dijo que era injusto que yo amenazara con cortar la relación con papá, y que él ya había sufrido bastante por mi culpa. También me echó en cara que por mi culpa, ella tuvo que crecer sin madre. Según ella, soy una maldición en la vida de todos. Y es mi culpa que nuestra familia esté rota. Incluso llegó a decir que le había robado la casa de vacaciones a papá y que recibiría mi karma. No perdí mi tiempo respondiendo y simplemente la bloqueé. Puede llorar y gritar todo lo que quiera. Pero la casa de vacaciones es mía. Y no hay nada que ella pueda hacer al respecto.